Si hay algo que nosotros venimos viendo en esta sección que comenzamos, Romanos del 9 al 11, es que Pablo se propone demostrar algo, ¿sí? De que Dios no ha fallado, Dios no ha fracasado, Dios es fiel, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos al contexto de los judíos en aquel entonces, hay mucho cuestionamiento que ellos podían hacer acerca de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, ¿sí? Si nosotros como cristianos decimos que Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, a la tierra como Rey, como Salvador prometido a fin de salvar a Israel y a todas las naciones, ¿sí? A los gentiles, al mundo, ¿cómo es posible, podrían preguntarse un judío, cómo puede ser posible que su antiguo pueblo escogido no le haya reconocido o no le haya aceptado? ¿Sí? ¿Cómo se puede concebir que los judíos, a quienes nosotros los cristianos reconocemos como esa raza, esa nación que Dios escogió, haya rechazado el cumplimiento de la promesa que tanto tiempo esperó? ¿Sí? Tanto tiempo la nación estuvo esperando el cumplimiento de la profecía, llegó el Mesías y le rechazó. ¿Cómo puede ser que incluso lo hayan condenado a muerte al Mesías? Si los líderes judíos de todos los tiempos han rechazado al Mesías o a Jesucristo como el Mesías, ¿cómo podemos afirmar que Jesús es el Mesías? Podría decir un judío, ¿no? Debido a que muchos judíos dan por sentado estos dilemas, creen que por este motivo Jesús no puede ser el Mesías, porque ¿cómo puede ser que los líderes le hayan rechazado, gran parte de Israel, de la nación de Israel le haya rechazado? Además, reconocer a Jesucristo como Mesías es aceptar el nuevo pacto en Jesucristo, lo cual implica reconocer que Cristo cumple y sustituye a la perfección el antiguo pacto, que anula por completo las ceremonias, todas las tradiciones rabínicas fabricadas por los hombres. Por otro lado, aceptar el cristianismo implicaría abrir la puerta para que los gentiles se acerquen directamente a Dios sobre términos iguales a los judíos, ¿sí? Con lo cual sería aceptar que ellos pueden convertirse en miembros del pueblo de Dios, ellos pueden convertirse en miembros plenos y puros de la familia de Dios sin tener que seguir todas las tradiciones judías, sin hacer nada, ¿sí? En las mismas condiciones. Era tan fuerte esto para la mente de los judíos en aquel entonces, que para muchos aceptar a Jesucristo como Mesías implicaba que ellos tenían que afirmar que Dios es infiel o que Dios fracasó, lo cual es inconcebible en la mente de un judío, ¿sí? Así como es inconcebible para nosotros afirmar de que Dios ha fracasado o que Dios no puede cumplir sus promesas, para ellos era tan fuerte aceptarlo a Jesucristo como Mesías que era casi como aceptar o reconocer que Dios fracasó, ¿sí? Por esto, Pablo se propone presentar la elección de Dios como una prueba de que Dios no falló a su promesa. Así como dijimos anteriormente, acá en Romanos 9 nosotros vemos acerca de la elección de Dios. Pero Pablo no se propone acá confrontar a los arminianos, ¿sí? Acá Pablo se propone a presentar la elección de Dios como un medio o como una manera de poder probar de que Dios no ha fracasado y de que Dios es fiel, ¿sí? Dios nos ha fracasado, la elección de Dios muestra su fidelidad, ¿sí? El título del sermón de esta mañana es Dios no ha fracasado. Tengo que reconocer que el título en sí no es nada original. Hay sermones tienen este título, lo leemos en los comentarios bíblicos, ¿sí? Dios no ha fracasado, Dios no ha fracasado. Y le invito a que me acompañen, Romanos capítulo 9, versículo 6, vamos a llegar hasta el 13. Recordando que esto es una unidad, una sección que va desde el capítulo 9 hasta el final del 11, ¿sí? Leemos. Versículo 6, acá está la tesis, este es el propósito, acá está la definición de toda la sección, la primera parte. No que la palabra de Dios haya fallado, sí, acá está demostrado. O sea, Pablo se propone de que Dios no fracasó, ¿sí? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac
te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿sí? Lo rechacé. Entonces, dos puntos que vamos a ver: que el llamamiento de Dios no tiene nada que ver con la descendencia natural y no tiene nada que ver con las obras, ¿sí? Entonces, el primer punto, el llamamiento de Dios no tiene nada que ver con la descendencia natural. Vemos desde el versículo 6 al 9 cómo esta porción toca a Abraham, y vemos que la descendencia física no es una garantía de ser un verdadero hijo de Dios, ¿sí? No es una garantía de salvación. Abraham tuvo muchos hijos, ¿sí? ¿Todos saben cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos? ¿Muchos? Como la canción. Tuvo 8 hijos, ¿sí? Siempre recordamos dos, que son esos dos contextos para apuntar dos realidades espirituales, ¿sí? Isaac y Ismael, ¿sí? Ahora, no todos los hijos de Abraham son considerados hijos espirituales, ¿sí? O verdaderos hijos, hijos de la promesa. Versículo 6 dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo podemos decirlo esto de manera positiva? No todos los que son de Israel son israelitas. Quiere decir de manera positiva que hay un verdadero Israel, ¿sí? Hay un Israel que es el verdadero, ya que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, que hay israelitas que son falsos, hay otros israelitas que son verdaderos. Hay un Israel que es verdadero, ¿sí? No todos son verdaderos israelitas, ¿sí? Un Israel espiritual, los hijos de la promesa, ¿sí? Para que nos quede más firme, Jesucristo, ¿qué le dijo cuando vio a Natanael, ¿sí? Que se le acercaba? Le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, que para Cristo habían israelitas que, a pesar de ser de la nación de Israel, no eran verdaderos israelitas, ¿sí? Natanael sí era un verdadero israelita, ¿sí? Alguien que llegó a creer. O sea que dentro de la nación de Israel había un Israel espiritual, ¿sí? A lo largo de la historia y ahora en este contexto que Pablo está diciendo, los verdaderos israelitas son aquellos que llegaron a creer en Jesucristo, ¿sí? Como quizás en la iglesia nosotros podemos decir, hablar de la iglesia global o la iglesia general, y hay muchas personas que se catalogan como cristianos, pero nosotros sabemos que no todos los que se dicen ser cristianos son cristianos, o no todos los que van a una iglesia cristiana son cristianos, sino que hay algunos que son verdaderos cristianos y hay otros que no lo son. Así en cuanto a la nación de Israel, hay algunos que son de la nación de Israel que se catalogan como israelitas, pero no son verdaderos israelitas, no son la verdadera hijos de la promesa. Por lo tanto, esto nos lleva a nosotros a examinar nuestra fe si verdaderamente estamos creyendo en Cristo. Examina tu fe si realmente estás creyendo, si verdaderamente sos un verdadero cristiano. O sea, ¿qué garantiza de que realmente se estás creyendo en Jesucristo? No es venir a un lugar, o no es seguir ciertos ritos. ¿Cuál es tu relación con el pecado? ¿Luchas con el pecado? ¿Cuál es tu relación con Dios? Ahora fíjense, versículo 7, no los que son hijos según la carne son hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está Pablo acá tratando de mostrar? Que no por ser descendiente físico uno ya se constituye un verdadero israelita, ¿sí? Abraham tuvo 8 hijos, como dijimos históricamente, o sea, tuvo primero Ismael, después por medio de Sara tuvo a Isaac, después que Sara murió,
estuvo con Cetura y tuvo 6 hijos más, de los cuales muchos no sabemos. Ahora, de todos estos hijos de Abraham, nosotros podemos decir que salvo Isaac, el resto nació por cuestiones naturales, ¿sí? Que vienen como resultado de la unión de un hombre y una mujer, como resultado descendencia, ¿sí? Fíjense rápidamente a Génesis 15, vamos a volver acá a Romanos, pero fíjense rápidamente en Génesis 15. Al principio así, de la Biblia está, así que no debería llevar mucho encontrarlo. Génesis 15, versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardonador será, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer, dijo también a Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y si las puedes contar, y dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Confió en la promesa. Dios le prometió un hijo, el hijo de la promesa, y él creyó. ¿Sí? Fíjense ahora en el capítulo 16, versículo 1, pasó un tiempo y nada pasaba con Sarai. Sarai no le daba hijo, ¿sí? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Fíjense cómo el esfuerzo humano de tratar de suplantar a Dios, el hijo que venía de Sarai era fruto del esfuerzo humano, ¿sí? Ellos se esforzaron, Dios le prometió, pero Dios no estaba cumpliendo. Dios parecía que no podía cumplir, Sarai era estéril, ¿sí? Entonces, Génesis 17, versículo 15 dice al 19, dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, si será más será Sara, será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz tu hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia. Pues fíjense, hasta Dios ya le tuvo que decir: se va a llamar Isaac, ¿sí? No es Ismael, sacate la cabeza, va a ser Sara, Sara va a tener un hijo y tu nombre va a ser Isaac, ¿sí? Todos los hijos de Abraham habían nacido por cuestiones biológicas, pero este era el hijo de la promesa. No solamente a través de él venía la promesa del Mesías, sino que él nació porque Dios se lo prometió a Abraham. Dios hizo que Sarai, a pesar de ya no tener edad para tener hijo y ser estéril, pueda concebir. Dios milagrosamente obró para que Sarai pueda dar descendencia. Entonces, fíjense, ser descendiente físico de Abraham no es garantía de ser un hijo de Dios. Abraham tuvo 8 hijos, pero no todos eran la descendencia, sino que dijo: en Isaac. Yo hice una promesa con vos, yo dije que tu descendencia iba a ser grande, y Dios le prometió cosas a Abraham, y Abraham tuvo un hijo por esfuerzo humano, pero dijo: no, él no. Va a ser por el hijo de Sarai, va a ser por Isaac. Entonces, él era el hijo de la promesa. Entonces, no todos los que descienden físicamente a Abraham iban a ser parte del cumplimiento de la promesa de Dios. El punto de Pablo es demostrar
que no todos los hijos de Abraham creyeron, o no todos los hijos de Abraham se constituyeron como pueblo de Dios. No todos llegaron a ser parte de Israel nacional, ¿sí? O sea, Dios no cumplió su promesa hecha con Abraham con todos sus hijos físicos, sino solamente con los que él quiso, solamente con el descendiente de la promesa. Debido a que solamente un remanente de la nación de Israel creyó en Cristo, pero los líderes religiosos y gran parte de la nación no creyeron, en esta primera parte de la sección podemos afirmar que fue porque no eran parte del Israel espiritual, por eso ellos no creyeron. O sea, Pablo está dejando en claro que si ellos no creyeron es porque no eran parte, a pesar de ser descendientes físicos de Abraham, no eran parte de la promesa, ¿sí? Fíjense esa relación. No todos los descendientes físicos son parte del pueblo espiritual, solamente los que son de la promesa. Entonces, que toda la nación de Israel, o gran parte de la nación de Israel, porque un remanente creyó, una parte de la nación de Israel no haya creído, que los líderes religiosos lo hayan rechazado, no es una prueba de que Jesús no es el Mesías. Perdón. Tampoco prueba de que Dios no haya cumplido su promesa o que Dios haya fallado. Juan 10, del 14 al 16, Jesucristo le dijo que Él tiene ovejas de otro redil. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo las conozco y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Fíjense, dice pues que también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, ¿sí? Va a haber un pueblo. Pero fíjense que el punto es que Él ya tiene esas ovejas, no es que va a tener, no es que quizás, posiblemente, hayan algunas personas no judías que son gentiles que quizás tal vez puedan llegar a creer y tal vez quizás puedan llegar a tener ovejas. Tengo ovejas que no son de este redil. Cristo ya las tiene. Habíamos visto que ¿quiénes son los que creen en Jesús? Las ovejas. No es que llegamos a ser ovejas porque creemos, sino que creemos porque somos ovejas. Jesucristo dijo, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Si creemos es porque somos parte de sus ovejas. Cristo tiene otras ovejas que no son de su redil y van a creer porque son sus ovejas. Entonces, en el Antiguo Testamento ya hablaba de que los gentiles llegarían a creer, personas que no serían descendientes físicos de Abraham. Es más, o sea, nosotros tratamos de encontrar en muchas porciones, pero la promesa hecha a Abraham ya contenía la bendición a los gentiles. Fíjense en Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. O sea, gente de toda lengua y nación iban a ser parte o bendecidas a través de un descendiente de Abraham, ¿sí? Fíjense cómo Gálatas 3, poquito más adelante de donde estamos ahora, Romanos. Esta es la palabra que clarifica a Pablo también acerca de este asunto. Dice en Gálatas 3, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Dios. Hijos de Abraham, perdón. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que son de la fe. Ahora, Abraham tuvo muchos hijos, pero ¿quiénes son los verdaderos hijos? Aquellos que son de la fe. Los hijos espirituales de Abraham son los que tuvieron la fe de Abraham, ¿sí? Esos son parte del Israel espiritual. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que en la promesa de Abraham ya estaba contenido la bendición de que nosotros también llegaríamos a creer. O sea, Dios cuando le prometió a Abraham, nosotros ya estábamos ahí. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Gálatas 3:12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Espíritu. O sea, por medio del Espíritu es que nosotros recibimos la adopción de ser hechos hijos. O sea que por medio de Cristo nosotros recibimos la bendición de Abraham. O sea, en Cristo y por medio de Él nosotros recibimos la herencia. Hermanos, el 3:15 de Gálatas dice, hermano, hablo en término humano, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, un pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Abraham llegó a ser salvo, fue declarado justo por medio de la promesa, ¿sí? Porque Abraham creyó. No cumplió la ley, no estaba la ley, pero él creyó, ¿sí? La ley que vino 430 años no invalidó la promesa, siempre ha sido por la promesa. Entonces, tanto Abraham como todos los que llegaron a ser adoptados como hijos, aquellos que fueron salvos a lo largo de la historia, vemos que fue por fe. Abraham no la alcanzó por medio de la ley, sino por la promesa. Abraham creyó en la promesa y fue declarado justo. Cristo es el hijo de Abraham. Cristo es quien cumple y cumplirá todas las promesas hechas a Abraham y a Israel, ¿sí? Todo. Él es el verdadero, Él es el perfecto, el verdadero Israel. Él es el que va a cumplir todas las promesas y el que cumplió y cumplirá, ¿sí? Cristo, ese es el hijo de Abraham, y por medio de él nosotros llegamos a ser adoptados, ¿sí? Todos los que verdaderamente creen en él son aceptados en la familia de Dios, son parte del Israel espiritual. Y ahora, de acuerdo a lo que nosotros vimos, ser descendientes físicos de Abraham, tener la sangre judía, no es una garantía de ser salvo. ¿Sí? Ser un nieto biológico de Abraham o ser hijo biológico de Abraham no es una evidencia de ser hijo de Dios, no es una evidencia de ser salvo. Por lo tanto, tener la sangre judía no es una garantía de ser salvo, ¿sí? Ahora, ellos necesitan arrepentirse, ellos necesitan creer en Cristo, necesitan aceptarlo como el Mesías, como el Salvador. Ahora, por lo tanto, en un sentido cristiano acerca de nosotros, podemos afirmar, o que nosotros no podemos presuponer, que nuestros hijos, por criarse en un ambiente cristiano, por ser hijos de cristianos, ellos ya son cristianos. Ellos son pecadores que necesitan escuchar el Evangelio, necesitan ser confrontados con su pecado. Nuestros hijos pecan, nuestros hijos se rebelan contra Dios. Ellos necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador, si no ellos van a perecer, ellos no van a ser salvos. Los niños que están aquí presentes, si no están creyendo verdaderamente en Cristo, están destinados a la condenación eterna, porque han pecado contra un Dios que es santo. ¿Qué dice la palabra de Dios que tienen que hacer? La palabra no los excluye, no dice que ustedes son inocentes y sin culpa, al contrario, nacen con maldad, nacen con pecado, nadie le tiene que enseñar a hacer la maldad. Por lo tanto, la palabra de Dios es que se arrepiéntense de sus pecados y crean en Cristo como ese Salvador suficiente que murió por sus pecados, que resucitó al tercer día para declararlos
justo. Solamente Cristo puede salvar. No hay otro. No hay nadie fuera de Él que pueda salvar. No hay otro nombre dado a los hombres. Tenemos que predicar constantemente el Evangelio a nuestros hijos, así como a nosotros y a todos. Hay dos cosas que necesitamos siempre recordar nosotros y recordar a nuestros hijos: que tanto ellos como nosotros somos grandes pecadores y que Cristo es el único y suficiente Salvador. Esas dos cosas, que son y somos pecadores, grandes pecadores, y Cristo es el único y Salvador suficiente. En segundo lugar, el llamamiento de Dios o la elección de Dios no tiene nada que ver con las obras. Del versículo, Romanos, estamos en capítulo 9, del versículo 10 al 13, nos toma el caso de Isaac. Entre los hijos de Abraham, uno podría pensar, bueno, Sara está bien, perfecto, ella era una buena mujer, ella era diferente de las otras, ella no era esclava, las otras mujeres eran esclavas, ella era libre, ella era la esposa, y muchas cosas podemos justificar que, bueno, está bien, Isaac está bien. Ahora, acá tenemos a otro caso de que nació de la misma mujer y en el mismo acto de concepción nacieron los dos. O sea, ya no hay excusas en cuanto a padre o madre, no importa, ambos. Tenemos a Rebeca, que al igual que Sarai era estéril. En Génesis 25-21 Isaac ora por Rebeca y Dios acepta la oración y permite, y ella concibe a sus hijos, ¿sí? Ahora, le nace Esaú, Jacob. Ellos tenían la misma madre biológica, entonces, ¿sí? Nacieron en un mismo momento. Romanos 9:11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿sí? El punto que trata de mostrar Pablo en esta sección no es meramente enseñarnos la doctrina de la elección. No está diciendo que si ustedes no creen en la doctrina de la elección no van a ser salvos. Lo que se necesita creer para ser salvo es en Jesucristo, ¿sí? No es creer que Dios escoge o no escoge, o que elige o no elige. Aunque el conocimiento, la verdad, nos lleva a aceptar estas doctrinas porque son bíblicas, el punto de Pablo es demostrar que Dios es fiel y que Dios no fracasó, ¿sí? El punto que presenta entonces es importante tenerlo en mente. Dios no fracasó con parte de la descendencia de Isaac y solo pudo cumplirla con Jacob. No es que a Dios se le escapó. Dios dijo, bueno, entre Abraham con Isaac, con él es el hijo de la promesa, con su descendencia. ¿Y qué pasó después? Isaac tuvo dos hijos y bueno, a Esaú se le fue de las manos y bueno, voy a cumplir con Jacob. No, el plan de Dios fue por medio de Jacob. Y ahí nos dice, no solo dice que ellos no hicieron mal, sino que no hicieron bien. Ellos no hicieron ni bien ni mal. O sea, ellos no tenían ningún mérito para que Dios los escoja. Algo que me indigna cuando leo Génesis y más si me pongo en la mentalidad de obra es, ¿por qué Jacob? Algo que lo citan los predicadores, algo que había hablado Spurgeon en una prédica, es que le viene una mujer y dice, yo no puedo entender esto, ¿por qué? ¿Por qué la elección? ¿Por qué amó a uno, aborreció al otro? Tampoco puedo entenderle, dice Spurgeon. Pero ¿qué es lo que no puedes entender? Le dice la mujer. ¿Cómo puede ser que le haya aborrecido a Esaú? No, eso yo entiendo. Lo que no entiendo es cómo pudo amarle a Jacob. Y si nos ponemos a ver, la vida de Jacob es totalmente desastrosa. Era una persona engañadora, vos lo mirás y un ventajero parecía, ¿sí? En cambio lo vemos a Esaú, una persona esforzada, valiente. El padre estaba contento con él, era una persona que era trabajadora. Un padre podía sentirse orgulloso de un hijo como él. Y Dios cogió al vil de Jacob. Pero cuando Dios los coge, ellos no habían hecho ni bien ni mal. No es que Dios dijo, bueno, Jacob va a ser mejor, entonces yo lo voy a escoger a Jacob y lo voy a despreciar a Esaú. Porque muchos dicen que Dios ya preveía de que nosotros no íbamos a aceptarle, entonces Él nos escogió. Entonces Dios no escoge nada.
No es así. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, dice, el menor servirá al mayor. Ellos no habían hecho bien ni mal, pero Dios lo escogió al menor. Algo totalmente contradictorio, ¿sí? Siempre se esperaba que el mayor, el primogénito, Dios a través de él, ¿sí? Es más, está citando Malaquías, dice Malaquías 1, 2, 3, habla de eso, ¿no? Dice, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí su monte en desolación, y abandoné su heredad para los chacales. Y entonces podemos ver, ese aborrecí es como, no solo que lo amó menos, sino que lo rechazó. Y ellos no habían hecho nada. Tenemos que recordar que tanto Jacob como Esaú eran pecadores. Isaac era pecador. Toda la raza humana era pecadora. Si había un motivo de Dios para escoger o rechazar, Dios tenía que rechazarlo a todo. Pero Él quiso escoger. ¿Sí? Dios quiso salvar. Eso nos muestra la benevolencia de Dios de querer salvar. La elección de Dios nos muestra que Dios es bueno. No que Dios es malo porque rechazó, sino al contrario, Dios es bueno porque no tenía ningún motivo, no habían hecho nada bien, pero Dios quiso salvarlos. Dios quiso enviarnos a su Hijo. Entonces el llamamiento de Dios no solamente no tiene nada que ver con la descendencia natural, sino que tampoco con las obras. No tiene nada que ver con que hagamos bien o mal. Lo que el apóstol no demostró es que la promesa de Dios a Israel nunca pretendió garantizar que todos los descendientes físicos de Israel iban a ser salvos. A lo largo de la historia nosotros vemos cómo el Israel rebelde pereció en el desierto y la otra generación pudo entrar a la tierra prometida. Podemos ver cómo Caleb se rebeló contra Dios y fue destruido, la tierra se abrió, fueron tragados. Coré. La rebelión de Coré, las caras de Pablo. Algo mal dije. La rebelión de Coré podemos ver, y así a lo largo de la historia podemos ver cómo personas que eran descendientes físicos de Israel fueron desechados. ¿Sí? Entonces no es la descendencia física, no es las obras lo que nos garantiza. Entonces esta gran parte de nación de Israel que hayan rechazado a Jesucristo como Mesías, que los líderes religiosos de aquel entonces lo hayan rechazado, no prueban en nada de que Jesucristo no sea el Mesías. Al contrario, Pablo después nos va a continuar enseñando que es parte del propósito de Dios de que Israel haya rechazado, para que la bendición de Dios alcanzase a los gentiles y se cumpliese sus promesas. O sea, parte del plan de Dios era que Israel como nación le rechazase. Al menos en esta primera parte, al aceptar al Mesías, ¿sí? Por eso, es más, habla de un endurecimiento en parte, porque parte de los israelitas creían. Pablo era israelita y creyó. Habían descendientes físicos que creyeron a pesar de todo esto, ¿sí? Dios no los desechó. Israelitas y gentiles, ambos serían parte del Israel espiritual, ¿sí? Por otro lado, entonces, respondiendo a los judíos de aquel entonces, podemos decir que creer en Jesús como Mesías no implica aceptar que Dios falló a su promesa, sino que por el contrario, Dios la cumplió. ¿Sí? Dios está llevando a cabo su plan y lo cumplirá. Entonces, nuestra identidad como hijo de Dios no se basa en nuestros méritos. No se basa en que un día vos hiciste tu decisión por Cristo, hiciste la oración del pecador, o que una vez le aceptaste a Jesús en tu corazón, o que te hiciste tal o cual cosa. No tu identidad como hijo de Dios no radica en que tu papá y tu mamá sean cristianos. Tu identidad como hijo de Dios radica en la fe en Cristo, ¿sí? En Romanos 11, versículos 5 y 6 nos dejan claro de que la elección de Dios no puede ser por obras, porque nos dice, afirma, la elección de Dios no puede ser por obras, puesto que si lo fuera, la gracia ya no sería gracia. Si fuera por obras, ya no sería por gracia, ¿sí? Entonces, Dios no nos elige por las cosas
buenas que hacemos o dejamos de hacer. El amor de Dios es perfecto y nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Hay días que vamos a estar débiles, vamos a estar desanimados, no vamos a estar rindiendo como deberíamos rendir, no vamos a estar espiritualmente bien, pero el amor de Dios es inquebrantable, Él no va a fallar. Su amor por nosotros radica en lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros hacemos. Su amor no es fluctuante, no es que hay días que nos ama mucho y días que nos ama poco. Él no es sentimental, el Señor, no es inestable emocionalmente. El Señor es firme y Él nos ama y nos amará por siempre y para siempre, lo cual podemos estar plenamente seguros. Si estás pasando por momentos de debilidad, si estás pasando por momentos de tristeza, puedes descansar en la confianza de que el amor de Dios es inquebrantable y nada ni nadie te va a separar de Él. Puedes descansar. Pueden rechazar una pareja, te puede rechazar tu familia, te pueden rechazar en el trabajo, te pueden rechazar en todo lugar, pero si estás creyendo verdaderamente en Cristo, puedes tener la plena confianza de que estás seguro en Él. Algún día Cristo va a venir a rescatarnos y nos va a librar de este cuerpo de muerte que tenemos, para llevarnos al gozo eterno de estar en su presencia. Dios no nos elige por las cosas buenas que hacemos o dejamos de hacer. Efesios 2:10 deja claro, no por obras para que nadie se gloríe, pero sí para buenas obras. No nos elige por buenas obras, pero sí para buenas obras. O sea, no hay justificativo de que nosotros no queramos honrarle al Señor, de vivir para Él, de esforzarnos a luchar contra nuestros pecados, de mortificar nuestra carne para honrar al Señor, porque Él sí nos salvó para eso, para que lo hagamos. Es su poder obrando en nosotros. No nos comportamos bien, no obedecemos para que Él nos salve, sino porque Él nos ha salvado. Entonces tu identidad como hijo de Dios se ve en cómo es tu relación con el pecado. ¿Estás luchando con el pecado? ¿Realmente luchas con una vida de santidad? De querer agradar al Señor, sabiendo de que lo que vos hagas no va a contribuir en nada en tu salvación. Si vos sabés que nada de lo que vos haces va a contribuir en tu salvación y aún así estás luchando por una vida de santidad para honrar y gratificar al Señor, es una evidencia de que estás creyendo en Cristo. Es una evidencia de que eres hijo, es una evidencia de que eres un descendiente espiritual de Abraham, de que eres parte del Israel espiritual. Dios es fiel y nosotros podemos confiar en Él. Él nunca, pero nunca va a fallar. Dios no puede fallar, sería, o sea, es imposible que Dios falle, es imposible de que Dios fracase, es imposible que Dios se frustre. Nosotros muchas veces nos frustramos y tenemos la actitud de Abraham de frustrarnos. Dios no está cumpliendo su promesa, Dios no está haciendo lo que está haciendo y bueno, como Sarai, soy estéril, llegate a Agar. Nos frustramos nosotros, Dios no se frustra, Dios tiene en claro, pero es nuestra falta de confianza muchas veces, nuestra falta de relación con el Señor, no pasamos el tiempo suficiente en oración, no pasamos el tiempo suficiente en la palabra y después nos decimos por qué nos pasa tal cosa, por qué nos deprimimos, por qué vemos el desastre espiritual de nuestras vidas, nos da lástima, nos da desprecio, pero son consecuencias. Para tener una relación con el Señor hay que invertir tiempo. Es un sacrificio mortificar la carne. Ahora, si sabes que Dios es fiel, puedes acercarte con plena confianza. No importa el pecado, no importa si el pecado que has tenido es totalmente despreciable, que si lo mencionas ante la sociedad muchos se van a escandalizar. No importa el pecado que hayas cometido. En Cristo tenemos la confianza de acercarnos a Él, que Él no rechaza a nadie que venga a Él en arrepentimiento y en fe. Puedes acercarte con Él y confiar y declarar toda la maldad, todo el pecado, todo lo que has hecho, sabiendo que si confías en Él encontrarás el perdón de tus pecados y podrás experimentar la paz que solamente Dios puede conceder, una paz que trasciende todo entendimiento.
Ahora, si has reconocido que has pecado, que has quebrantado contra Dios, no solamente que pecaste contra alguien, sino que pecaste contra un Dios santo que aborrece el pecado y que tiene el poder para destruirte eternamente en el infierno. Contra Él has pecado. Si reconoces eso y aceptas que verdaderamente eres culpable y que mereces el castigo de Dios y confías que solamente Cristo por su vida y obra puede salvarte de esa condenación eterna, puedes tener paz sin importar el momento en el que te encuentres en tu vida, sin importar en la tempestad, no importa la circunstancia, no importa los problemas, la paz trasciende toda circunstancia. Puedes estar pasando momentos dolorosos en tu vida, pero aún así tener paz con Dios y en Dios. Y es lo que Pablo nos está llevando a poner nuestra seguridad de que Dios no falla. Dios no ha fracasado, Dios no va a fracasar, Dios cumplió su promesa y la terminará de cumplir. El que comenzó la buena obra, la terminará, la completará, la culminará en nosotros. Oramos. Dios Padre, ¿qué más podemos decirte, Señor? Después de comprender que los pecados que nosotros tratamos de justificarnos, de aquellas faltas que nosotros tratamos de minimizarlas para pensar de que de esa manera podremos ser perdonados, todas esas faltas, Señor, que nos exponen a una condenación eterna, han sido por Cristo perdonadas, saldadas esa deuda que teníamos con tu justicia, y por medio de Él podemos tener confianza y paz en ti. ¿Cómo no agradecerte por Cristo? Gracias, Dios, te damos, Padre, por tu Hijo. Gracias por tu amor, porque tan grande ha sido tu amor que nos has dado a tu Hijo, para que todo lo que aquellos que creemos en ti podamos ser salvos, todo lo que creemos en Cristo podamos ser salvos. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia y tu bondad para estos vasos de misericordia, Señor. Y te ruego por los que están escuchando, por los que escucharán el audio, Señor, de este mensaje, que no están creyendo en Cristo, no están creyendo en Él, que puedan entender la realidad de su pecado y puedan ver en Cristo como ese precioso y suficiente Salvador. Y aquellos que están creyendo su fe pueda ser fortalecida y animada, Señor, a poder confiar en que tú eres fiel, que tú no has fracasado ni vas a fracasar. Todo está ocurriendo conforme a tus planes y todo se cumplirá conforme a ellos, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor solamente a ti por medio de Cristo Jesús. Amén.